Bueno, pues con el foco puesto en Irán y en estas tensiones en torno a Oriente Medio, si os parece, vamos a mirar también a China, esta purga militar de la que se lleva hablando bueno, pues, mucho en los últimos meses y que al parecer ha tenido su último episodio con el número 2 de Xi Jinping. José Luis, te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto son ciertas estas informaciones y sobre todo hasta qué punto se estaría intentando un golpe de Estado? ¿No? Es uno de los motivos que apuntan en concreto varios medios de comunicación. Bueno, pues es difícil porque debido a la opacidad que siempre han existido de la información de China, pues aquí siempre funcionamos con especulaciones, ¿no? Incluso con los temas de traición y de corrupción, ¿no? Muchos de los casos que están saliendo de corrupción no deja de ser, bueno, pues un intento de salvar la vida de algunos de los acusados en estas caídas, en estas purgas, porque claramente el que se ha acusado de traición ya sabe cuál es la pena, que es la pena de muerte, ¿no? Así que estamos aquí más bien con equilibrios entre familias, ¿no? Todo sistema totalitario, como es el de la República Popular China, tiene sus corrientes internas, sus choques, y aquí estaríamos ante dos acontecimientos. Por un lado, lo que nos están transmitiendo los medios de comunicación, que es claramente un caso de traición en el caso de que, bueno, pues nos vengan esa visualización de que la acusación de paso de información puramente estratégica a los Estados Unidos, bueno, es uno de los casos que va a formar parte casi de los libros de espionaje, porque estamos hablando no solo de la mano militar de Xi Jinping, o sea, su máximo asesor militar, sino una de las personas que estaba presente en las reuniones entre Vladimir Putin y Xi Jinping cuando estaban estableciendo, bueno, cuáles son los puntos sobre la alianza estratégica entre los dos países, y este señor estaba allí. Así que imaginémonos si ha pasado, entre otras informaciones, eso a Estados Unidos. Bueno, pues es una ventaja inmejorable para Estados Unidos porque sabe todos los proyectos a corto plazo, un poco de ambos aliados y las confianzas y cuáles son los puntos de vista económicos, armamentísticos que están un poco desarrollando, ¿no? O sea que eso tendríamos por un lado. Por otro lado, claramente también es una eliminación de las familias de poder que podían amenazar la postura de Xi Jinping, le llaman golpe de Estado, pero bueno, estamos acostumbrados también a nivel histórico con lo de la Guerra Fría, todos esos movimientos de corrientes internas que sucedieron y la eliminación, bueno, pues de ciertos prohombres cuando están creciendo excesivamente un poco en ese ámbito de poder, ¿no? Y a los cuales habría que ver si esas acusaciones son verídicas o no son verídicas un poco en ese sector, ¿no? Y luego tercero, que va un poco en las consecuencias, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Los militares, por muchas medallas que lleven todos estos generales y almirantes que están cayendo, no dejan de ser representativos de una generación antigua que incluso han conocido, han vivido conflictos de la Guerra Fría y que están totalmente fuera de juego con respecto a las nuevas características de los enfrentamientos bélicos en los cuales están existiendo. O sea que lo que estamos viendo, por una parte, y visualizando como una especie de operación de purga staliniana con la caída de Tukhachevsky y de todo el sector de los oficiales del ejército soviético en su tiempo, ojo, no sea una renovación de los cuadros de mando del ejército chino adaptándose a unas nuevas circunstancias en esa rivalidad o esa guerra fría que se pretende desarrollar en el Pacífico entre Estados Unidos y China quiera acelerar su proceso de modernización de las Fuerzas Armadas chinas con la sustitución de toda una élite de militares considerados ya caducos y renovados por una nueva generación de oficiales del ejército más adaptados a las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, los nuevos misiles hipersónicos, etcétera, y que claramente están con un hambre y apetito de ocupar esos lugares de una manera mucho más cercana si se elimina, bueno, pues a sus jefes más cercanos, ¿no? O sea que hay que ver aquí todo este tipo de variables porque igual Xi Jinping está consiguiendo mayores lealtades
con una generación de nuevos halcones que se están adaptando al presente mucho más rápido que los viejos generales que miran en sus manuales cómo se hacía la guerra de manera antigua, ¿no? Bueno, pues un momento también complicado para China con esta purga militar, en un momento de tensiones en torno a Taiwán. Emiliano, ¿cuál crees que es el motivo detrás de esta purga y sobre todo qué coste puede tener para Xi Jinping? Totalmente de acuerdo con las hipótesis planteadas por José Luis, porque la opacidad siempre es máxima en la toma de decisiones. Está claro que Xi Jinping, una de sus propuestas siempre fue luchar contra la corrupción, es decir, me creo más la teoría de que puede ser que por las compras masivas del ejército pues los mandos hayan incurrido en prácticas corruptas y por lo tanto Xi Jinping quiere trasladar un mensaje a toda su población porque prometió que iba a luchar contra esa lacra que estaba extendiéndose en diferentes órganos del partido y también a nivel de las autoridades locales y regionales donde había descubierto bastantes casos de corrupción. Esa puede ser una de los escenarios y el otro creo sinceramente que va más por la tercera hipótesis que ha planteado José Luis, que creo que hay que hacer un cambio generacional en el ejército y ya sabéis que cuando se introducen cambios generales en una macroorganización siempre hay resistencia al cambio. Entonces, ante la resistencia al cambio, pues a diferencia de unas organizaciones empresariales o democráticas, pues digamos que aquí se opta por imputar determinados comportamientos y por lo tanto eliminar esa digamos, trayectoria de militar ya con años, con experiencia, porque además empezó desde la base misma del ejército y llegó a este puesto y por lo tanto favorecer esa transición generacional para adaptarse a los nuevos escenarios de los conflictos, que es más bien una guerra tecnológica o híbrida que una guerra tradicional o como hemos vivido a lo largo del siglo pasado y el anterior. Entonces creo que va más por ahí porque Xi Jinping ya hizo las modificaciones constitucionales para poder ser vitalicio y por lo tanto está pensando ya en quién va a liderar ese partido comunista chino que quiere seguir siendo predominante en la política china y en el gobierno de China. Entonces creo que está rodeándose de esa gente joven y les está dando una oportunidad y ante la resistencia al cambio pues siempre el tema de corrupción pues es una buena excusa para hacer esa purga. Y si es el caso de que ha entregado realmente información nuclear, pues ya puede ir comprando la bala al general porque ya no hace falta ni que hagan el juicio. Bueno, pues precisamente se habla sobre esto, sobre si se han desvelado secretos nucleares, si estaba filtrando información a Estados Unidos. Adrián, ¿cómo valoras tú esta purga en China? Bueno, creo que es demasiado pronto, por lo menos desde mi punto de vista, para atreverme a decir cuál ha sido realmente el objetivo, ¿no? Si lo analizamos desde el punto de vista de lo que han sido este tipo de operaciones o de movimientos desde la llegada de Xi Jinping al poder, vemos cómo han estado tradicionalmente siempre relacionados con la pugna entre dos sectores dentro del partido y del gobierno chino, ¿no? Una pugna que se basaba en el cuestionamiento por parte del sector de Xi Jinping de lo que había sido, en cierta forma, de lo que había sido la política de China de los 30 años anteriores, ¿no? Una política, unas estrategias que partían de los acuerdos de los años 70 y 80 con Estados Unidos y con las multinacionales norteamericanas, que resultaron tremendamente interesantes para las multinacionales americanas, no tanto para Estados Unidos, que entró en un proceso de desindustrialización acelerada y que sí fue muy bien aprovechada por China para impulsar su proceso de industrialización, sobre todo a través de la inversión masiva de recursos o de fondos por parte de estas multinacionales en China, que era una de las contrapartidas de este acuerdo, dentro del cual una parte importante al principio fue también el hacer de alguna forma frente común frente a la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que ya a principios de siglo, dentro del partido y del gobierno, pues había un sector creciente que, valorando positivamente lo que se había hecho en esos 30 años, planteaba que había que poner coto a esta influencia de las multinacionales occidentales, norteamericanas fundamentalmente, ¿no? Con la idea de que mucho cuidado con estas entidades porque si no les limitas, al final se quedan con todo, ¿no? Se van a quedar con todo el poder, ¿no? Bueno, esta era la idea del sector de Xi Jinping. Entonces, era una idea distinta de la del sector dominante, de Jiang Zemin, etcétera,
Pero a partir de la llegada al poder, claro, China es un continente, en realidad, ¿no? En el que el poder está mucho más disperso de lo que aquí pensamos, porque, claro, hay gobiernos regionales, locales, etcétera. Entonces, en realidad, aunque siempre de una forma u otra tiendan a relacionarse con el Partido Comunista, pero las posiciones dentro de los distintos sectores son muy distintas, ¿no? Entonces, el sector de Xi Jinping ha ido consolidándose progresivamente durante estos años y arrinconando progresivamente al sector que se llamaba en su momento de Jiang Zemin, ¿no? Que era este sector que tenía muy buenas relaciones, ya digo, que había históricamente tenido muy buenas relaciones con las multinacionales occidentales y también con algunas de las multinacionales chinas, ¿no? Claro, el Xi Jinping, a partir del momento en que llega al poder, empiezan a tomar medidas para sacar del poder a estas multinacionales, para regular su actividad de una forma más estricta. Y este es el contexto que ha ido marcando los cambios en los equilibrios de poder durante estos años. Claro, el perfil del general Zhang Youxia no es ese. No es ese, es el perfil de una persona que aparentemente era muy cercana a Xi Jinping, ¿no? Era muy, muy cercana. Y podemos enmarcar de alguna forma a esta purga o este cese o esta detención dentro del contexto tradicional de estas purgas de los últimos años. Pues no lo sabemos. No lo sabemos si de alguna forma, pues igual que se está apuntando a una supuesta traición, colaboración con Estados Unidos, pues no sabemos si esto está relacionado también con algún tipo de implicación en ese sector que efectivamente indirectamente tenía buenas relaciones con las multinacionales norteamericanas, y entonces sí, tendríamos que pensar en una persona, digamos, que en realidad estaba trabajando para ese otro sector que ha sido progresivamente arrinconado en China durante los últimos años, ¿no? Pero yo creo que es demasiado pronto para hacer una valoración clara. Estas cosas requieren por lo menos días y que empiecen a llegar informaciones desde distintas fuentes, ¿no?